Hola, hoy vamos a meternos en un momento de la tele que hizo bastante ruido hace poco en Estados Unidos. Hablamos del regreso de Jimmy Kimmel a su show nocturno después de que estuvo fuera por una controversia. Para esta exploración nos vamos a basar sobre todo en la transcripción de un video. Es del canal oficial de YouTube Jimmy Kimmel Live. El video se llama Jimmy Kimmel is Back. Es básicamente su monólogo de regreso. Y la idea aquí es desgranar un poco los puntos clave de ese monólogo. Entender bien el contexto de por qué volvió, cómo manejó la polémica, qué dijo sobre la libertad de expresión y también, algo importante, las tensiones que la fuente sugiere entre los medios y algunas figuras políticas. Bueno, vamos a entrarle a esto. Sí, y creo que es clave señalar el ambiente que había antes de ese monólogo, ¿no? La fuente que estamos viendo lo describe como un momento, pues, muy esperado. Dice que era un momento crucial y hasta el monólogo más anticipado en años. O sea, eso ya nos dice que lo que iba a decir Kimmel tenía un peso especial esa noche. Totalmente. Y Kimmel empezó su monólogo agradeciendo mucho el apoyo. Dijo que lo recibió durante los últimos 6 días. Describió ese tiempo como abrumador, por tantos mensajes que le llegaron. Y mencionó a colegas suyos, presentadores de otros late nights, Stephen Colbert, Jon Stewart, Seth Meyers, Jimmy Fallon, John Oliver, vamos, casi todos los importantes de allá. Incluso nombró a gente que admira desde hace mucho, como Howard Stern y David Letterman. Pero una de las cosas que llamó la atención desde el principio fue cuando agradeció a personas con las que, pues se sabe que no coincide para nada. Nombró a Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, y a políticos como Mitch McConnell, Rand Paul y hasta Ted Cruz. Porque Kimmel no solo le agradece, sino que lo cita. Dice que Cruz dijo algo como, odio lo que dijo Jimmy Kimmel, pero si el gobierno empieza a decir qué pueden o no decir los medios, eso al final nos va a ir mal a los conservadores. Lo revelador aquí, según lo que vemos, no es solo la sorpresa del agradecimiento, sino el argumento que Kimmel rescata. ¿Y qué? ¿Qué sugiere esa cita en particular? Pues la fuente parece usarla para reforzar la idea central de Kimmel, que la defensa de la libertad de expresión, en esta situación, fue más allá de las divisiones políticas, incluso las más fuertes. Al citar a Cruz, que es como su antítesis política, Kimmel construye este argumento de que la amenaza que él sintió contra la libre expresión era tan grande que unió a gente inesperada. No es solo un acuerdo casual, ¿sabes? Es como un indicador fuerte, según el monólogo, de esa tensión entre medios y poder. Y Kimmel cierra diciendo, Ted Cruz tiene razón, como sellando esa alianza rara por un principio fundamental. Vaya, sí que es un punto de partida fuerte. Y justo después de esos agradecimientos tan particulares, Kimmel se metió de lleno en la controversia, la que hizo que lo sacaran del aire un tiempo. Tenía que ver con comentarios que hizo sobre el asesinato de Charlie Kirk. Y fue muy claro, según la transcripción, dijo, nunca fue mi intención burlarme del asesinato de un joven. Y recalcó también que no buscaba culpar a ningún grupo específico. Dijo que el responsable era un individuo profundamente perturbado. Nada más. Intentó mostrar empatía, ¿no? Dijo que si fuera al revés, él probablemente sentiría lo mismo. Incluso mencionó, como para bajarle un poco el tono político, que tiene amigos y familia del otro lado y que se lleva bien con ellos a pesar de las diferencias. Claro, y esa aclaración es fundamental, porque con eso sienta las bases para su argumento principal. Al decir yo no quise decir eso tan ofensivo, y al señalar que el acto violento fue cosa de una sola persona, Kimmel mueve el foco. Lo lleva hacia lo que él considera el verdadero problema, defender la libertad de expresión como principio. El monólogo argumenta eso. Proteger esa libertad no es estar de acuerdo con todo lo que se dice, sino defender el derecho a decirlo, sobre todo si es sátira o comentario político. Es una distinción clave que repite bastante. La fuente muestra cómo separa la crítica al contenido de la defensa del derecho a expresarlo. Y justo ahí, después de aclarar eso, el tono del monólogo como que cambia. Aquí es donde se pone buena la cosa. Kimmel pasa de defenderse a atacar. Y su crítica va directa a lo que él ve como una interferencia del gobierno. Y le pone nombre y apellido. Brendan Carr, el presidente de la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones. La fuente recoge una acusación bastante seria. Kimmel cuenta que Carr supuestamente amenazó a una compañía estadounidense, no dice cuál, pero uno asume que tiene que ver con su programa o la cadena. Cita a Carr diciendo algo así como,
Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Encontraremos maneras de cambiar la conducta y tomar medidas sobre Kimmel, o la FCC tendrá trabajo extra. Es una acusación de presión directa desde un regulador. Fuerte. Y para darle más peso a esa acusación, Kimmel saca algo que presenta como una contradicción total. Rescata una declaración pública del mismo Brendan Carr, pero de 2022. En ese entonces era comisionado bajo Biden. Y en esa declaración, Carr defendía con todo la sátira política. Decía que era una de las formas más antiguas e importantes de libertad de expresión, y criticaba a los que querían censurarla. ¿Y cómo se interpreta esa aparente contradicción en el monólogo? ¿Qué busca con eso? Bueno, poner esas dos posturas de Carr una junto a la otra es una jugada retórica muy efectiva en el monólogo. Al mostrar ese supuesto cambio radical, Kimmel no solo busca quitarle credibilidad a Carr, sino que también sugiere, según como lo narra la fuente, que podría haber una influencia política en las decisiones de un organismo que se supone independiente. Deja flotando la pregunta, ¿no?, sobre la coherencia, la integridad de las instituciones reguladoras cuando hay presiones políticas. La fuente destaca esto como un momento clave de la crítica de Kimmel. Usa las propias palabras pasadas de Carr contra sus supuestas acciones de ahora. Y para ilustrar todavía más esta idea de la presión y la censura, Kimmel metió un sketch cómico dentro del monólogo. La transcripción describe que interactúa con un actor que hace del nuevo presidente de la FCC. Y este personaje usa un lenguaje y unas tácticas que Kimmel describe, usando la cita de Cruz sobre Carr, como de estilo mafioso. En esa parodia, el falso jefe de la FCC le dice a Kimmel que la libertad de expresión ya no es gratis. Le explica que ahora hay tarifas por palabra y que el precio depende de si hablas bien o mal del presidente. La cosa llega al punto de mencionar costos físicos por hacer chistes, como un par de dedos, quizá un diente. Es fascinante ver cómo usa la sátira para defenderse y atacar al mismo tiempo, dentro del mismo discurso. Ese sketch no es solo para hacer reír, ¿eh? Funciona como una exageración intencionada. Lleva la situación al absurdo para resaltar la gravedad de lo que Kimmel siente que son amenazas reales. Es como decir, miren qué ridículo y peligroso es esto que denuncio, que casi parece esta caricatura. Usa el humor, que es justo lo que supuestamente le querían limitar, para criticar ese intento de limitación. La fuente lo ve como una demostración práctica de resistencia a través de la comedia. Y la preocupación de Kimmel, por lo que se lee en la transcripción, no era solo por él. Dijo que temía por la presión que podrían estar sintiendo otros presentadores. Mencionó directamente a Jimmy Fallon y Seth Meyers, y también a los periodistas en general. Y para mostrar que esto era parte de algo más grande, mencionó una nueva política del Pentágono. Según la fuente, esta política exigiría a los periodistas firmar un compromiso de no reportar información que consigan por su cuenta, aunque no sea secreta, si no la autoriza explícitamente el Departamento de Defensa. Entonces, ¿qué significa todo esto, según Kimmel? Para la libertad de prensa, la fuente sugiere que él lo ve como una tendencia preocupante, hacia un mayor control de la información. Exacto. Al abrir el foco más allá de su caso personal y de la bronca con la FCC, Kimmel intenta poner su situación en un contexto más amplio, un patrón que desde su punto de vista en el monólogo amenaza la libertad de prensa y de expresión en Estados Unidos. La mención de la política del Pentágono, aunque sea breve, ayuda a reforzar esa idea, de que no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema mayor que afecta a todos los medios. Luego, un poco como de lado, pero siguiendo en la línea de criticar ciertas cosas que se dicen públicamente, Kimmel tocó otra polémica de esos días, la que relacionaba tomar Tylenol, paracetamol, con el autismo. Mencionó una conferencia de prensa donde estaban juntos Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr. y el Dr. Oz hablando de eso. Incluso puso un montaje de video, varios clips de Trump diciendo muy enfático, no tomen Tylenol. Sí, aunque ese pedacito sobre el Tylenol parece un poco desconectado del tema central de su regreso y la libertad de expresión, sí encaja en la crítica más general que Kimmel parece estar haciendo. La fuente lo presenta como otro ejemplo que él usa para señalar y, ridiculizar lo que considera desinformación o posturas científicas dudosas que promueven figuras políticas importantes. Es como decir, miren, no solo atacan la sátira, sino que también andan promoviendo esto. Refuerza su papel como él se ve de ser un contrapunto crítico al discurso oficial o al de ciertas figuras de poder,
Ordenando su situación personal, Kimmel también habló un rato de cómo fue la cosa con la cadena ABC y con Disney, la dueña, durante la controversia. Admitió abiertamente que no estuvo de acuerdo cuando decidieron sacarlo del aire temporalmente. Dijo que se los hizo saber, contó que hablaron, que cada quien dijo lo suyo y que al final Disney y ABC decidió que volviera. Kimmel recalcó, según la transcripción, que la compañía no tenía por qué hacerlo y reconoció que esa decisión los ponía en riesgo por las críticas que ya había hecho el presidente contra Disney antes. O sea, presenta la decisión de la cadena como un respaldo final, a pesar de las posibles broncas. Y en un momento más personal, contó una anécdota para mostrar el tipo de apoyo que tuvo. Dijo que su amigo, el director de cine Guillermo del Toro, a quien llamó GMO con cariño, le habló en esos días difíciles. Y aquí la transcripción menciona algo raro. Dice que del Toro le ofreció vender sus labus. No queda muy claro qué es eso. La misma transcripción dice que es ambiguo. Podría ser algo entre ellos, un error al transcribir, o quizás algo de mucho valor personal. Pero más allá de la palabra exacta, Kimmel lo usó para mostrar un apoyo total, un gesto que dijo que nunca olvidaría. Sí, ese tipo de anécdotas personales, como la de Guillermo del Toro, juegan un papel importante en el monólogo. Hacen a Kimmel más humano, ¿no? Lo muestran vulnerable, pero también que tuvo gente apoyándolo, de verdad. Ayudan a construir esa narrativa donde él no es solo una figura pública en medio de una tormenta política, sino también una persona sintiendo el apoyo real de sus cercanos. Refuerza la idea de que la controversia sí le afectó a nivel personal, más allá de los titulares. Y ya para cerrar la parte principal del monólogo, Kimmel dio un giro hacia la reconciliación. Hizo un llamado a la unidad. Y para ilustrarlo, mencionó el ejemplo de Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk. Ella había perdonado públicamente al asesino de su esposo. Kimmel describió ese acto como de gracia desinteresada. Y a partir de ese ejemplo, sugirió que como sociedad sería mejor buscar puntos en común en temas importantes. Mencionó la seguridad infantil, los derechos reproductivos, en lugar de seguirle echando leña al fuego de la división política, que, bueno, implícitamente había estado en el centro de toda la controversia que lo afectó a él. Ese llamado final a la unidad es interesante. Después de defender su postura con tanta fuerza, de criticar tan directamente a políticos e instituciones y de usar la sátira de forma tan filosa, terminar con un mensaje de buscar consensos y gracia puede sonar como un cambio de tono. Pero se puede leer como un intento de ir más allá de la polarización que él mismo acababa de describir y criticar. Es como decir, a pesar de todo esto que pasó y que denuncié, tenemos que encontrar la forma de seguir adelante juntos. La fuente lo presenta como la nota final, buscando dejar una sensación de madurez y perspectiva, más allá del conflicto inmediato. Entonces, si resumiéramos lo esencial de este monólogo, según lo que nos dice la fuente, fue una pieza compleja, ¿no? Empezó con agradecimientos, unos esperados, otros muy estratégicos por lo inesperados que eran. Siguió con la aclaración necesaria sobre la polémica original. Luego, defendió con mucha pasión la libertad de expresión, que fue como el eje de todo. Lanzó una crítica directa a la supuesta interferencia del gobierno, con nombre y apellido, FCC-CAR, usando hasta la sátira dentro del monólogo para burlarse de esa presión. Y cerró con un llamado a la unidad, a pesar de las divisiones tan marcadas. Exactamente. Y la reflexión que surge inevitablemente al analizar esto, basándonos en la transcripción, tiene que ver con cómo está la sátira política y la libertad de prensa hoy en día. Cuando un presentador tan conocido denuncia que sintió presiones directas de figuras del gobierno por lo que dice por su crítica o su sátira, pues sí, prende algunas alarmas sobre cómo está el debate público. La situación que se describe nos hace preguntarnos, ¿será que el entretenimiento y sobre todo la comedia política de noche se está volviendo una trinchera más de la batalla política? Y si sí, ¿qué implica eso para cómo la gente se informa, debate y participa en la democracia? ¿Qué pasa cuando la línea entre el chiste y el activismo político se vuelve borrosa por presiones externas? Son preguntas que quedan ahí flotando después de ver este caso. Preguntas muy relevantes, sin duda, y que invitan a seguir viendo cómo se mueven estas cosas. Con esa reflexión cerramos nuestro análisis del monólogo de regreso de Jimmy Kimmel. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada.